Hola amigos de la música, ¿cómo están? Hoy estamos en los reviews, pero versión unboxing. Sé que a ustedes les gusta que rompa cosas, abra cajas. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Hasbro CSD 120. Ustedes piden y nosotros cumplimos. Nuestro amigo Pablo de México nos mandó un mensaje diciéndonos si podíamos hacer el unboxing para saber cómo le iba a llegar la batería electrónica a su casa. Así que dijimos, ¿por qué no cumplir con nuestro amigo Pablo? Y justo hoy llegó una batería electrónica a nuestro local, así que la vamos a abrir juntos. Bueno, viene en una caja bastante compacta para hacer que es una batería que se va a agrandar y a desarrollar un montón en espacio, así que los amigos de China se toman un trabajo meticuloso mediante computadoras para lograr que en el container entren un montón de baterías de este tipo y llegar así a un valor un poco más barato. Bueno, en la caja ya nos va diciendo qué piezas tiene la batería y en qué países esta batería electrónica se está importando, con la banderita de cada uno y en los idiomas de cada uno. Recordamos que la marca Hasbro es inglesa, en realidad todo lo que nos está llegando es de fabricación china. De este lado nos muestra qué tipo de kit es el que estamos comprando. Está el modelo 100, 120, 130, 130A y el 130M. Acá en este caso nos indica con un tilde que es la 120. Vamos a abrirla entonces. Lo primero que encontramos al abrirla es un montón de cajitas. Todas nos señalan qué traen adentro. En este caso dice que son los tones. Acá nos viene el módulo. Acá seguramente accesorios pueden ser algunos fierros, herrajes, los palillos. Acá tenemos uno de los pedales y acá tenemos el otro. Uno es el pedal de hi-hat y seguramente el otro el de bombo. Vamos a ir sacando un poquito. Acá en este pequeño espacio encontramos el transformador. Muy bueno que traigan el transformador. Muchas veces los productos que llegan como órganos y eso no nos traen el transformador y hay veces que la gente le pone o no entiende y le pone un transformador que no es el que corresponde y termina quemando o haciendo fallar el producto. Bueno, vemos que casi no sobran espacios. Vamos a sacar el módulo por un lado. Por acá encontramos el módulo de la Hasbro CSD 120. Es también el que usa el modelo CSD 130. Es el mismo, exactamente el mismo. Con el conector donde va la manguera, donde sale a todos los módulos. Salida MIDI, puerto USB. Los outputs, salida mono y estéreo. Salida de auriculares y entrada de corriente. Vamos a sacar los accesorios. Veremos qué son los accesorios. Sé que a ustedes les gusta más que a mí esto, pero todo sea por cumplir con ustedes, amigos. Bueno, acá encontramos el manual con algunas cositas, etiquetas y garantías. Importante al momento de poder usar la batería con el módulo. Bueno, por acá encontramos los conectores con la manguera que nos indica con un color y el nombre Snare, que es redoblante, cuál es el conector para cada módulo de este set. Unos abrojos para que todo quede prolijo y poder atar los cables a la estructura. Un par de palillos, muy baratos, podrían ponerle algo mejor, amigos, algo mejor. Y una llave para ajustar todos los cierres. Eso es lo que cuenta como accesorio. Por acá nos encontramos en esta caja que dice cymbals, que son de 10 pulgadas, son 3 módulos de platillos.
Bueno, acá tenemos los módulos de platillos. Seguramente estos que traen una línea roja son los platillos. Acá nos señala que es el raid y en este otro nos dice que es el crash. Igual se pueden usar uno en otro y funcionan de la misma manera. Cuando los dos tienen la marquita roja funcionan de la misma manera. Este que no trae ninguna liñita seguramente es el hi-hat. Hi-hat de 10 pulgadas. Así son los módulos por detrás. Aquí es donde va conectado el plug para que puedas conectarlo al módulo. Bueno, seguimos con los tones seguramente. Dice drum. Vamos a ver qué es. Esto cuando uno está muy ansioso seguramente lo hace de otra manera, arrancando y tirando cosas. Armamos muy seguido estas baterías, por lo tanto les recomiendo que lo hagan con cuidado, porque después desparraman todo por todos lados y no encuentran nada y es más difícil armarlo. Así vienen los tones. Está muy bueno que nos indica en cada uno de los pads, nos dice drum tone de 7,5 pulgadas. Estos dos toms son iguales, así que seguramente pueden usarlos de cualquiera de las dos maneras, van a funcionar igual. Tenemos más toms por aquí. Suscríbanse al canal si les gusta y si quieren que sigamos haciendo los unboxing. Por aquí encontramos el blanco, que es el de redoblante. No se especifica aquí atrás que es de redoblante y ya en este modelo nos trae el aro, que es el sensor de doble zona. Y este es otro de los tones, es la misma medida, así que seguramente se puede usar en cualquiera de los tres lugares de tonos. Bueno, acá vamos a abrir algunos de los pedales, porque dice pedal pero no nos dice cuál, así que vamos a ver qué pedal es este. Es el Hi-Hat Control, HH Control. Acá tenemos uno de los pedales. Vamos al otro y este es el... No queda otra, debe ser el pedal de bombo. También dice Hi-Hat Control, así que le pusieron las mismas, se habían quedado sin etiquetas los amigos chinos y le pusieron a los dos Hi-Hat Control, pero es porque cualquiera de los dos se puede usar en cualquier lugar. Y llegando al final de la caja, esta es una caja mágica, fíjense que parece que terminar ahí, pero no es así, amigos. Los chinos pensaron en todo antes que nosotros. Acá encontramos la estructura. Lo bueno de este modelo es que ya nos viene armada. Tenemos el set armado, todo plegado. Vamos a ver, es liviano, está bueno que está liviano. Vamos a dejar por aquí y vamos a desplegarlo un poquito a ver qué tan fácil es armarlo. Muy bueno sería hacerlo con las instrucciones que deben estar por ahí adentro y no las encontré. Así que amigos chinos, primero me tendrían que haber dicho dónde estaban las instrucciones de la batería, porque ahora no sé cómo es cada una de las partes que hay que ubicar. Pero bueno, suponemos estos son los fierritos de platillos, vamos a ir levantándolos. Lo que decimos es que los herrajes son todos caños de aluminio pintados de negro y los herrajes son de plástico, pero es un plástico tipo un carbono, es decir, se siente que ajustan y bien lo apretás, eso está bueno. Bueno amigos, así que tarde o temprano uno tiene que recurrir a los manuales para hacer bien las cosas. Acá encontramos el manualcito y está todo explicado de cómo hay que armarla. Así que paso por paso está muy bien, a los chinos no se les escapa nada. Con lo que me acuerdo que vi ahí voy a intentar hacer lo posible. No les aseguro que esto vaya a funcionar. Sería algo así. Ahí la estoy armando como yo estoy acomodado. Por aquí va el redoblante en este fierro de aquí. Por acá va atornillado el módulo. Estos de acá arriba son los soportes de los tones, platillos, el hi-hat y acá iría el timbal de pie en el caso de una batería real. Ahí vamos a levantar las alturas a ver.
Bueno, recordé que en algún momento había visto una pequeña llave que va a servir para esta parte del armado. Ajustamos un poquito, no mucho, porque seguramente vamos a tener que ir corrigiendo las alturas. Vamos a empezar con el módulo de redoblante, a ver si... Y bueno, ya la cuestión va tomando forma. Vamos a seguir por el módulo. Nos trae 3 cierres que seguramente los vamos a tener que sacar todos. Ahora sí que más o menos vamos viendo cómo se va configurando la batería. Vamos a ir ajustando algunas cosas porque si vemos tiene todo un poco de movimiento. Bueno amigos, vamos terminando de ensamblar la CSD 120, vamos con los pedales, Hi-Hat Control. Lo bueno es que si no te gusta armarla, comprar en lugares físicos hace que me toque armarla otra vez a mí. Y por aquí el pedal de bombo. Ahí tenemos todos los conectores, bueno, después tenés todos los abrojos para poder hacer que los cables queden agarrados a la estructura. Y por último el transformador de corriente que va conectado al módulo. Y ya está tu batería armada. No fue difícil, hay que seguir un poquito las instrucciones. Nosotros ya lo hemos hecho varias veces, por lo tanto se nos hace un poco más fácil. Igual así todo vieron que tuvimos que recurrir a las instrucciones. Espero que les haya gustado. Espero que si les gustan los unboxing nos dejen su comentario, un like y una suscripción y nos digan qué quieren que armemos y vamos a estar mostrándole cómo viene cada producto en su caja. Así que bueno, hoy cumplimos con nuestro amigo Pablo de México que nos pidió el unboxing de una batería electrónica. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram como La Sala Instrumentos o en nuestro canal de YouTube pueden suscribirse y ver más reviews, unboxings como este. Muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos en la próxima. Así quedó la Carlsbro CSD 120. Como último les digo, no intenten meterla otra vez en la caja porque no entra nunca más.